libre y vamos a ver cuál es nuestra agenda. En la agenda vamos a repasar la definición axiomática de los operadores que hemos estudiado hasta ahora, que es la equivalencia, la constante true, la negación, la inequivalencia, la constante false, la disyunción y la conjunción. Y básicamente en la clase de hoy lo que nos vamos a dedicar es a estudiar nuevas propiedades que relacionan a la disyunción con la conjunción y definiciones alternativas de los operadores que hemos visto hasta ahora en base a la disyunción, la negación y la conjunción. Entonces, la clase de hoy va a ser una clase en la cual vamos a estudiar nuevos teoremas, vamos a hacer algunas pruebas de estos teoremas y después vamos a hacer una pequeña práctica, de la misma manera que hicimos la clase pasada. ¿Bien? Entonces, empecemos repasando lo que hemos estudiado hasta ahora. Entonces, en la clase pasada lo que estuvimos fue estudiando, bueno, las propiedades de la disyunción y las propiedades de la conjunción. ¿Qué aprendimos en esta clase? En esta clase, bueno, repasamos primero que habíamos estudiado un conjunto de axiomas que definían a la equivalencia. Y dijimos que esos axiomas que definían a la equivalencia nos permitían primero establecer que la equivalencia era una propiedad, cumplía la propiedad asociativa, que era simétrica y que tenía la identidad. Y que la identidad de la equivalencia era el true. Después estudiamos dos teoremas. El teorema que nos decía que el true era un teorema derivable a partir de los axiomas que caracterizaban a la equivalencia y además que la equivalencia es un operador reflexivo. Eso quiere decir que P equivalente a P es un teorema. Además, estudiamos un conjunto de axiomas que nos permitían definir el false, decir que la negación era un operador distributivo con respecto a la equivalencia y finalmente dar una definición axiomática de la inequivalencia. Y estos fueron los axiomas que nos permitieron definir, ¿verdad? El primero, que false era equivalente a no true, que no, paréntesis, P equivalente a Q era equivalente a no P equivalente a Q. Y finalmente, al definir la inequivalencia, si nosotros decimos P inequivalente a Q, eso es equivalente a negar que P sea equivalente a Q. A partir de esas definiciones axiomáticas estudiamos un conjunto de teoremas que nos permitían establecer nuevas propiedades de la negación, que nos decían no P equivalente a Q es equivalente a P equivalente a no Q, que si tenemos dos negaciones es equivalente a que no tuviéramos negación alguna, y nos permitió dar unas definiciones alternativas del false, de la inequivalencia y algunas propiedades de la inequivalencia, por ejemplo, que es un operador simétrico asociativo y que además tenemos una propiedad que es de asociatividad mutua e intercambio mutuo. Bien, estas fueron propiedades que en base a los axiomas que caracterizaban o que caracterizan al false, a la inequivalencia y a la propiedad de distributividad de la negación sobre la equivalencia pudimos probar. Entonces, la idea de la prueba de estos teoremas se fundamenta en que tenemos estos axiomas y además que tenemos los axiomas que definen a la equivalencia, que fueron los tres primeros axiomas que estudiamos cuando empezamos con teoría de pruebas. Después, la clase pasada, vimos la disyunción y vimos que es un operador, ya lo habíamos definido semánticamente, ¿verdad? Dando cuál era el valor de la evaluación de la disyunción dependiendo de los diferentes estados de sus variables. También lo habíamos definido informalmente a través de cómo nosotros podemos traducir lenguaje natural a este operador y estos axiomas nos permiten definir el operador de una manera axiomática, la cual vamos a usar en la teoría de pruebas. Entonces, lo primero que nos decía el axioma 324 es que la disyunción es un operador simétrico. Recuerden que siempre que yo les diga que tenemos un operador simétrico, lo que estamos diciendo, en este caso, dado que el operador es la disyunción, es que es equivalente tener P o Q a Q o P. Dijimos también que era un operador asociativo, lo cual quiere decir que si agrupamos P o Q y ese agrupamiento, el resultado de evaluar esa expresión,
el resultado de evaluar esa expresión. Bueno, lo primero la primera propiedad que vimos de la disyunción es que es un operador simétrico, es decir, P o Q es equivalente a Q o P, después que es asociativo, lo cual nos está indicando que si nosotros agrupamos P o Q y eso, el resultado de evaluar esa subexpresión, la operamos a través de la disyunción con R, eso es equivalente a haber evaluado primero Q o R y luego el resultado operarlo con P. Finalmente sabemos que es un operador idempotente y recuerden qué significa que un operador sea idempotente. Que un operador sea idempotente lo que quiere decir es que si nosotros tenemos el mismo operando repetido varias veces, en este caso se le coloca 2 veces, pero en general este teorema lo que nos está diciendo es que nosotros pudiésemos operar el mismo operando varias veces con el operador de disyunción y eso es equivalente a que lo hubiéramos operado una sola vez, que hubiera aparecido ese operando una sola vez. Después, que es un operador que la disyunción es distributiva con respecto a la equivalencia, lo que quiere decir que si yo tengo la expresión P o Q equivalente a R, eso es equivalente a tener P o Q equivalente a PR, y el tercer excluido es una propiedad de la disyunción, pero porque estamos hablando de una lógica que es una lógica booleana, bivalente, es decir, solamente toma 2 valores. Y lo que nos está diciendo que para cualquier expresión P es una verdad, es true, P o not P. ¿Bien? Además, a partir de este conjunto de axiomas, podemos probar un conjunto de teoremas que básicamente nos están determinando las propiedades de la disyunción. Y el primero es que tenemos un 0. Y acuérdense que ¿qué significa que un operador tenga una constante que sea 0? Lo que significa es que nosotros si operamos cualquier expresión P con el operador disyunción con ese 0, que en este caso es el true, siempre nos va a dar esa constante true, independientemente de quién sea P. Después tenemos la identidad y la identidad lo que nos está diciendo es que sea quien sea P, si nosotros operamos con esa constante, esa P, nos va a dar P y la distributividad de la disyunción sobre la disyunción. Y además dijimos que veíamos un teorema que era de muchísima utilidad, que es el 332, que básicamente ¿qué nos permite relacionar? Nos permite relacionar una expresión P con otra expresión Q, con su negado y decir que es equivalente a la primera expresión. Entonces, estos fueron los teoremas que vimos de la disyunción. Después nos fuimos a los teoremas de la conjunción y hoy vamos a tratar de ver cuáles son los teoremas que nos permiten relacionar la conjunción con la disyunción. ¿Bien? Entonces, bueno, empecemos a ver cuáles son los teoremas que nos permiten relacionar la conjunción con la disyunción. Y el primero de los teoremas que nos permite relacionar la conjunción con la disyunción son los teoremas de absorción. Y vamos a tratar de entender un poquito qué significan estos teoremas de absorción y después vamos a aprender a probarlos. Pero vamos a entender vamos a intuitivamente entender qué significa. Entonces, si nosotros hablamos P y P o Q, ¿qué nos está diciendo esto? Esto lo que nos está diciendo es lo siguiente. Vamos a tratar de entender esta expresión para que intuitivamente entendamos cuál es el resultado de operar esta expresión. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Lo que nos está diciendo es que independientemente de quién sea Q, Q puede ser la expresión más compleja que nosotros queramos definir. Siempre que nosotros tengamos una expresión P que está relacionada a través de una conjunción con la disyunción de ella, con cualquier otra cosa, eso va a dar P, sea quien sea Q. Esto trae como consecuencia, y vamos a verlo desde el punto de vista intuitivo, que fíjense, yo pudiera estarles diciendo a ustedes, ustedes deben estudiar lógica todos los días y
o estudian lógica todos los días o pasan la materia con 5, ¿verdad? Pase lo que pase, que yo les diga quién es esa expresión que está en disyunción con la expresión que les estoy diciendo que estudian lógica todos los días. Eso es equivalente a que yo simplemente les hubiera dicho, tienen que estudiar lógica todos los días. Entonces, es importante que cuando nosotros hablemos, cuando nosotros tengamos un discurso, seamos capaces de entender cuáles son las consecuencias de utilizar estos operadores. Y es muy importante también cómo a veces a uno los pueden marear, cómo ustedes, una persona que conozca un poquito de lógica y que conozca un poquito de estos operadores, puede darles la vuelta a lo que les está diciendo y no decirles absolutamente nada. Porque fíjense que yo pudiera decorar mi discurso de manera que estarles diciendo con Q cualquier cosa que ustedes quieran oír, como por ejemplo que todos van a sacar 5 en lógica, y no estarles mintiendo, ¿verdad? Y simplemente no estarles diciendo nada, ¿verdad? Porque si yo les digo, todos deben estudiar diariamente y además deben estudiar diariamente o todos sacan 5 en lógica, ustedes pudieran estar pensando que efectivamente yo les estoy creando una expectativa, ¿verdad? Cuando realmente lo que les estoy diciendo con eso es nada. Lo único que les estaría pidiendo es que tienen que estudiar todos los días lógica. ¿Ok? Entonces es muy importante, estos teoremas de absorción, yo los veo como una prueba de cómo uno puede tener un discurso muy decorado, cuando en el fondo lo que uno está diciendo es muy pocos hechos. Y eso es lo que nos dice esto. Yo puedo tener un discurso muy decorado y esto es equivalente simplemente a que les hubiera dicho P. Nada más. ¿Ok? Entonces, bueno, vamos a tratar de probar esta expresión. La idea es que veamos todos estos teoremas que relacionan la conjunción con la disyunción, probemos algunos de ellos en la clase y después en nuestra práctica ustedes se encarguen de probarlos y nosotros los profesores podamos pasar por cada uno de los asientos de ustedes y probamos verificar que lo están haciendo bien. Entonces, queremos hacer esta prueba. Fíjense que nosotros tenemos 2 métodos de prueba. Un método de prueba nos dice que partamos de la expresión y llegamos a un teorema ya conocido, y otro método de prueba nos dice que podemos partir de un lado de la expresión para llegar al otro lado de la expresión. Cuando tenemos ese tipo de expresiones cuyo operador principal es la equivalencia y podemos partir de una subexpresión para llegar a la otra subexpresión, siempre, o sea, lo más aconsejable es que partamos de la expresión que tiene mayor estructura. ¿Y por qué podemos partir de la expresión que tiene mayor estructura? Y eso nos va a llevar o nos va a permitir encaminar mejor la demostración, porque sencillamente esto lo que nos estaría haciendo es como que partimos de un conjunto de hechos y una expresión más compleja y simplemente la tenemos que como que simplificar. De la otra manera, tendríamos que partir de una estructura más simple y lo que tenemos es como que añadir subexpresiones que son, por supuesto, equivalentes, pero hay que añadirlas y hay que como que encontrarlas. Entonces, usualmente es más sencillo simplificar que hacer una expresión más compleja. Entonces, vamos a partir de la expresión P y P o Q y recuerden que queremos llegar a la expresión P. Básicamente lo que queremos es simplificar esta expresión en esta expresión haciendo uso de nuestras 3 reglas de inferencia y de los axiomas y teoremas que conocemos hasta ahora. ¿Sí? Entonces, ¿qué sabemos de la conjunción? ¿Qué nos dijo la regla de oro o el Golden Rule acerca de la conjunción? ¿Qué sabemos de la conjunción? Que si nosotros tenemos, ¿qué nos dice el Golden Rule? El Golden Rule, o regla de oro, nos dice que si nosotros tenemos P y Q, eso es equivalente a tener P equivalente a Q, equivalente a P o Q. Ahora, nosotros lo que queremos aplicar es esa definición para tener la reescritura de esta conjunción.
Porque nosotros sabemos que es la única manera, ¿verdad? A través del